Soy Grace, una trabajadora de oficina de 52 años. Mi esposo, Thomas, ha estado postrado en cama durante 7 años tras un accidente automovilístico. Está paralizado de la cintura para abajo y no puede moverse sin una silla de ruedas. Estaba en su auto, esperando en un semáforo en rojo, cuando lo chocaron por detrás. Parece que la otra persona se quedó dormida mientras trabajaba. Cuando recibí la llamada de la oficina de Thomas, corrí al hospital. Thomas estaba consciente y me habló, pero dijo que no sentía las piernas. En ese momento, nunca imaginé que terminaría postrado en cama. Cuando el médico explicó la situación, fue la primera vez que comprendí la gravedad. Mencionó que podría haber daños permanentes en la parte inferior del cuerpo de Thomas. La vida de Thomas cambió completamente después de ser dado de alta unos 2 meses después. El baño se convirtió en la parte más desafiante, ya que no podía caminar libremente. Incluso sentarse en el inodoro que instalamos en su habitación era una lucha. Sin embargo, mi esposo, que siempre ha sido relajado, aunque afectado por sus limitaciones físicas, parecía disfrutar el hecho de que ya no tenía que trabajar. Todos los gastos estaban cubiertos por el seguro de la persona que lo chocó. También fue aprobado para recibir compensación laboral y beneficios por discapacidad. Usamos los fondos para remodelar la habitación de Thomas, instalando elementos como un inodoro portátil y barras de apoyo. Ahora que teníamos los beneficios por discapacidad, las cosas se sentían un poco más fáciles. Un día, nuestro hijo de 20 años, que está en la universidad, al escuchar a su papá hablar tan casualmente, le dijo: «Papá, ¿acaso te chocaron a propósito o algo así?». Comprensiblemente molesto, Thomas le respondió: «¿Por qué dirías algo así? ¿Crees que quería estar así?». Aunque postrado en cama, Thomas puede mover la parte superior de su cuerpo perfectamente y siempre expresa su opinión cuando quiere. La vida de Thomas cambió drásticamente, pero también agregó mucho a mi carga. Aunque Thomas nunca hacía tareas del hogar antes, bañarlo se convirtió en una tarea complicada, ya que no puede hacerlo solo. Mientras yo estaba en el trabajo, él veía televisión o vídeos en su teléfono, acostado en la cama. Para el almuerzo, calentaba la comida que le preparaba. Va a terapia física una vez a la semana, y yo lo acompaño. Thomas odia la terapia y a menudo actúa como un niño, inventando excusas para no ir. «Hoy no me siento bien, tal vez debería saltarme el hospital». «Si no te sientes bien, ¿no deberías ir al hospital para que te revisen? Puedes hacer terapia mientras estás allí», le respondía. A regañadientes. Iba. Al regresar, siempre se quejaba del terapeuta. «No tiene por qué ser tan estricto conmigo, siento que disfruta torturarme». Aunque la terapia lo ayudaba y comenzaba a sentir algo de fuerza en las piernas, parecía convencido de que su progreso no importaba. «Estoy bien así, no creo que vaya a mejorar más», decía. Pensé que decía esto porque no quería esforzarse en la terapia. Entonces, un día, mi hermana me comentó algo curioso por teléfono. Mencionó haber visto a alguien que se parecía mucho a Thomas en una de sus entregas. Este hombre cojeaba, pero tenía una cara idéntica. «Thomas tiene ese corte de cabello tan peculiar, ¿verdad? No muchas personas lo tienen», añadió. Después de su accidente, Thomas se había rapado, y el cabello le había crecido en un estilo similar a un corte al ras. Parecía poco probable que mi hermana lo confundiera con otra persona. Algo ansiosa, mi hermana ofreció: «Tengo una cámara para vigilar a mi mascota en casa. ¿Qué tal si la instalamos en tu casa?». Al principio, no creí necesario llegar a tanto, pero como mi hermana lo recomendó insistentemente, acepté. De hecho, ya tenía ciertas sospechas sobre Thomas, a pesar de que no podía salir por su cuenta. A menudo encontraba sus zapatos junto a la puerta principal. Usualmente los guardaba, así que era raro que estuvieran fuera. Además, Thomas, que generalmente usaba pantalones deportivos, de repente pidió ropa de moda. «Si me propongo recuperarme lo suficiente para usar ropa elegante y salir, me motivará a esforzarme más en la terapia», dijo. Acepté y le compré la ropa, pero a veces la encontraba tirada en el piso, como si se la hubiera probado. Dado que Thomas usualmente no podía cambiarse solo, esto aumentó mis sospechas. Después de escuchar la historia de mi hermana, le pedí que instalara la cámara, con su llave de repuesto. Fue fácil configurarla, podía ver las grabaciones en tiempo real desde mi teléfono. 2 días después, revisé casualmente la cámara mientras estaba en el trabajo. Para mi sorpresa, Thomas estaba de pie por sí mismo y cambiándose de ropa, aunque caminaba cojeando. Parecía emocionado mientras tiraba sus pantalones deportivos y se vestía con su nueva ropa. Después de arreglarse, se miró al espejo, ajustó su corte de cabello y salió de la habitación. Ver a Thomas así me dejó impactada. No pude concentrarme en el trabajo ese día.
Después de todo el esfuerzo y cuidado que le brindé a diario, no podía soportar la idea de que estuviera haciendo esto a mis espaldas. Durante el almuerzo, llamé a mi hermana. Tenías razón, Thomas ha estado saliendo a escondidas. Incluso escondió el hecho de que puede vestirse solo. Desconsolada, mi hermana me consoló, considerando que lo había visto en la casa de otra mujer. Me llené de ira y humillación. Tenemos que hablar con Thomas pronto. Necesita una lección, dijo con suavidad. Sus palabras me ayudaron a recuperar la compostura. Me insistió, no lo enfrentes todavía. Déjalo pensar que está saliéndose con la suya por ahora. De no ser por su consejo, podría haberlo confrontado tan pronto como llegué a casa. Esa noche, al regresar, Thomas estaba acostado tranquilamente en la cama, viendo televisión. Recordarlo vistiéndose y saliendo hizo que mi sangre hirviera. Pero mantuve la calma y actué con normalidad, como si no supiera nada de la grabación secreta. Thomas continuó con sus salidas clandestinas con estilo. Mientras tanto, mi hermana aprovechó sus descansos para investigar un poco y me envió fotos de él entrando varias veces a la casa de una mujer joven. Un mes después de haber instalado la cámara oculta, mi hermana y yo nos reunimos para planear cómo confrontar a Thomas. Le dije que tenía trabajo, así que teníamos hasta la noche para nuestra sesión de estrategia. Mientras discutíamos y revisábamos las acciones actuales de Thomas en mi teléfono, él comenzó a cambiarse de ropa justo frente a nosotras. Al ver que se estaba preparando para salir nuevamente y que se sentó nervioso en la cama, mi hermana comentó, me pregunto si hoy invitó a su amante a nuestra casa. Pensé, Thomas no sería capaz de llegar tan lejos, pero considerando sus limitaciones físicas, podría ser más conveniente para él. Después de un rato, escuchamos el timbre de la puerta, y Thomas se levantó y caminó hacia ella, sin usar ni siquiera un bastón. Las predicciones de mi hermana parecían estar a punto de cumplirse, y mi corazón latía rápidamente. En el momento siguiente, una mujer joven entró en la habitación de Thomas. Al instante, mi hermana exclamó, «Es ella, es la que vi con Thomas». Mi hermana y yo salimos inmediatamente del café y corrimos hacia mi casa. Ver a Thomas y a su amante juntos en tiempo real fue tanto útil como impactante. Cuando mi hermana y yo revisamos mi teléfono una vez más, justo afuera de mi casa, nos encontramos con una vista impactante. Thomas y la mujer se estaban abrazando. Ver a Thomas, supuestamente paralizado de la cintura para abajo, en un abrazo tan apasionado era increíble. Mi hermana y yo irrumpimos en la casa y nos dirigimos directamente a la habitación de Thomas. Cuando entramos, mi esposo Thomas y su amante seguían abrazados. Sorprendidos, se separaron rápidamente. En su estado de confusión, Thomas me dijo, «Oh, volviste temprano». La joven amante intentó salir de la habitación, pero mi hermana le bloqueó el paso. «Nos gustaría tener una palabra contigo. Por favor, quédate», dijo con firmeza. Confronté a mi esposo de pie. «Entonces, ¿tu pierna ha estado bien todo este tiempo? Me engañaste por completo». Mientras decía esto, Thomas agarró teatralmente su pierna y colapsó sobre la cama. «No, estás equivocada. Ella es masajista. Me estaba ayudando con el dolor de mi pierna. Me di un masaje y me siento mejor, pero aún me duele». La amante asintió de acuerdo con la explicación de Thomas. Mi hermana, más enojada que nunca, señaló la cámara oculta y reprendió a Thomas. Todo quedó grabado en esa cámara. No parecía un masaje para nada. Al darse cuenta de la existencia de la cámara, Thomas se puso a la defensiva. Instalar una cámara oculta es una invasión de la privacidad. No puedes usar eso como evidencia. Mi hermana, mostrando gran determinación, le enseñó varias fotos. Las imágenes mostraban claramente a Thomas entrando a una casa suburbana con la amante. Otra foto capturaba a Thomas caminando solo, sin ningún bastón, después de bajarse de un taxi. Thomas se quedó en silencio, incapaz de refutar las pruebas fotográficas. «¿Cuándo pudiste caminar de nuevo?», pregunté. La amante respondió en lugar del silencioso Thomas. «Hace como un año. Thomas me llamó diciendo que se sentía mejor y me pidió que nos viéramos de nuevo». Me sorprendió la frase «nos viéramos de nuevo» y le pregunté a la amante, «Espera, tú y mi esposo ya se veían antes». Ella, resignada, nos contó todo. Era colega de Thomas y habían tenido una relación hace unos 10 años, pero terminó debido al accidente de hace 7 años. Sin embargo, con la mejora en la condición de Thomas, él insistió en reavivar la relación. Desde el punto de vista de Thomas, aún recibiría sus beneficios por discapacidad, y ahora que podía moverse, probablemente quería divertirse un poco. En cuanto a la amante, tenía una historia con él, así que se sentían cómodos juntos, una situación ideal para ambos. Darme cuenta de que Thomas no solo había mentido sobre su pierna, sino que también había estado engañándome durante más de 10 años, fue mucho para asimilar.
Pensar en todos los sacrificios que hice por un hombre así me daban ganas de reír por pura incredulidad. Viendo mi reacción, mi hermana le gritó a Thomas: «Thomas, eres lo peor de lo peor. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido para Catherine desde tu accidente?» Thomas permaneció en silencio, paralizado en la cama. La amante, pensando que ya no tenía nada que hacer allí, comentó: «Me voy, ya no volveré a ver a este hombre, así que no se preocupen. Siempre se quejaba de esto y aquello, y era demasiado para mí». Cuando la amante intentó irse, la tomé de la mano y le dije: «Ya que no necesito a este hombre, ¿te lo puedes llevar?». «Por supuesto, también esperaré una compensación de tu parte». Al ver mi expresión seria, salió rápidamente de la casa. Thomas, ahora solo, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación y suplicó: «Lo siento, por favor, no me abandones». Mi hermana se burló y dijo: «Ya estás curado, puedes vivir solo, ¿verdad?». Conteniendo las lágrimas, añadí: «Por supuesto que nos divorciaremos, y esperaré una compensación de tu parte». En pánico, Thomas saltó de la cama e hizo repetidas reverencias en señal de disculpa. Cada vez que se inclinaba, su pierna, que supuestamente no podía moverse, se doblaba perfectamente. Era evidente que su pierna había estado bien desde hacía mucho tiempo. Más tarde, me mudé a un departamento y comencé a vivir sola. Mi hijo, Harry, quien vivía por su cuenta, entendió cuando le hablé del divorcio. A veces cuidaba a su padre en mi lugar, y parecía que había sospechado al verlo levantarse de repente. Aunque Harry tenía sus dudas, nunca imaginó que su padre me había sido infiel. Estaba furioso cuando supo del engaño. Además del divorcio, estaba el tema de la pensión alimenticia. Contratamos a un abogado, pero las cosas se complicaron aún más. A pesar de que mi esposo estaba bien, había estado recibiendo pagos por discapacidad, lo que lo metió en más problemas. Ahora, además de la pensión alimenticia, tuvo que devolver esos fondos por discapacidad. Aunque Thomas no trabajaba, había recibido una suma considerable del seguro tras el accidente, así que tenía algunos bienes. Pude obtener mi parte justa de la pensión alimenticia y los bienes matrimoniales. Según el abogado, parece que Thomas está considerando volver a trabajar, pero después de holgazanear durante 7 años, me pregunto qué puede hacer ahora. Él tomó sus decisiones, y ahora debe enfrentarlas. Ahora que dejé a mi esposo y vivo sola, estoy disfrutando de mi tiempo libre. En el pasado, mi vida giraba alrededor de él, dejando poco tiempo para mí misma. Quiero recuperar todos esos años que perdí cuidándolo. También es reconfortante ver a Harry visitarme de vez en cuando. Espero con ansias ver cómo mi hijo, tan confiable, sigue creciendo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Quédense atentos.